la antropología filosófica, ¿ya? Bueno, la antropología filosófica, jovencitos, es una rama de la filosofía que va a problematizar acerca de el hombre, ¿ya? Acerca de, se va a preguntar o va a indagar acerca de su origen, su naturaleza, esencia o ser, y acerca del sentido de la existencia, si es que acaso hay alguno, ¿no es cierto? Sobre esas cosas va a indagar la antropología filosófica, ¿ya? Va a abordar entonces el problema del hombre, ¿ya? Bueno, acá dice, rama de la filosofía que problematiza sobre la condición del hombre, ¿ya? Antropología proviene de la palabra griega antropos, que significa hombre, ¿de acuerdo? Ese es el objeto de estudio de la antropología filosófica, entonces, ¿ya? Muy bien. Entonces se va a preguntar, por ejemplo, qué es el hombre, ¿no? O sea, cuál es su naturaleza, esencia o ser. Se va a preguntar acerca de si el hombre fue creado o si es producto de la evolución, ¿ya? Se va a preguntar acerca de cuál es el rasgo distintivo de los seres humanos. Se va a preguntar o indagar acerca de cuál es el sentido de la existencia humana, para qué estamos en el mundo y qué nos diferencia a nosotros de los demás seres o animales, ¿de acuerdo? Muy bien. En cuanto al problema del origen del hombre, entonces, existen dos posiciones antagónicas, ¿ya? Que responden a la pregunta de cuál es el origen del ser humano, ¿ya? Tenemos el creacionismo y el evolucionismo, ¿no? Son dos posturas bastante conocidas por ustedes, sobre todo el creacionismo, ¿no? Esta sostiene que el hombre es producto de la creación de Dios, ¿no? O sea, que el hombre existe por la voluntad de un ser superior, ¿no? Llamado Dios. Esta postura es abiertamente religiosa, ¿ya? Este, en, en su momento fue bastante difundida, ¿ya? Este, a través de los agentes de la socialización, ¿no? La familia, la escuela y los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Este, destaquemos que crear significa hacer surgir algo de la nada, ¿ya? Ese concepto no lo tenían los griegos, ¿ya? Este concepto surge con los, los hebreos, ¿no? De ahí es que proviene pues, el cristianismo, ¿no es cierto? Uh, Agustín de Hipona es uno de los representantes máximos del creacionismo, ¿no? Él va a sostener que el hombre es producto de la voluntad de Dios, ¿no? Dios crea el mundo, ¿no? A partir de la nada, dice Agustín de Hipona, ¿no? Creación ex nihilo se le llama eso, ¿no? Dios crea el espacio y al crear el espacio también crea el tiempo, ¿no? Entonces Dios crea el espacio, Dios crea todo, pues, ¿no? El espacio y el tiempo, ¿no? Y a partir de allí va a empezar a crear el mundo, ¿no? El, y al hombre junto con él, ¿no? ¿De acuerdo? Dice además que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, plantea, ¿no? Es decir, lo crea libre, con libre albedrío, ¿no? Bien, listo, esa es la postura del creacionismo, ¿no? Muy bien. En cuanto al evolucionismo, bueno, esta defiende la tesis de que el hombre es producto del desarrollo evolutivo de las especies, es decir, provenimos de especies inferiores, es lo que plantea el evolucionismo, ¿de acuerdo? Esta es una postura basada en hechos, en pruebas, ¿eh? En pruebas también, se han encontrado restos pues, fósiles y óseos, ¿no? Que denotan que hay una cadena evolutiva, ¿no? ¿Ya? Hasta llegar al sapiens sapiens, ¿no? Tenemos una cadena evolutiva, ¿no? Desde el antepasado más antiguo que tenemos, que es el Australopithecus, ¿no es cierto? Es el antepasado más antiguo conocido, ¿no es cierto? ¿Ya? Pasando por el Pithecanthropus, ¿no? Etcétera, hasta llegar al sapiens sapiens, ustedes conocen eso, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces hay una cadena evolutiva, ¿ya? Bien, eso es lo que plantea el evolucionismo y en eso se basa, ¿ya? Eh, eh, hay algunos aportes, ¿no? Al respecto, además de estas pruebas presentadas, ¿no? ¿Ya? Hay algunos aportes, ¿no? Que vamos a mencionar brevemente, ¿ya? Herbert Spencer, por ejemplo, propone la primera definición de evolución, ¿no? Y él dice que la evolución es el paso de la materia desde lo homogéneo indefinido hasta lo heterogéneo y definido.
¿de acuerdo? Anaximandro es el antecedente más antiguo que tenemos respecto ya este, la idea de evolución, ¿no? Anaximandro de Mileto, ¿ya? Decía que provenimos de los peces, ¿no es cierto? El agua surge, la vida surge en el agua y los humanos provenimos de los peces, ¿cierto? Lamarck propone la ley de uso y desuso. Darwin propone la ley de selección natural, ¿de acuerdo? Y Alfred Wallace llega a similares conclusiones también, ¿no es cierto? Bueno, eh, la evolución es un permanente proceso de cambios. Este, este tema evolutivo, ¿ya? Se ha querido llevar al tema social, ¿no? Entonces, así como en la naturaleza se impone el más apto, ¿no es cierto? Sobrevive el más apto, se reproduce el más apto, ¿no? Y el más débil tiende a desaparecer, ya eso se ha querido llevar al plano social, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, Spencer, Nietzsche pensaban así, ¿no es cierto? Que igual, pues en la sociedad también igual regía o debía regir esa ley, ¿no es cierto? De que se impone el más apto, el más fuerte, ¿no es cierto? ¿Ya? Federico Engels, sin embargo, hace una precisión, ¿no? Dice que la evolución humana es un proceso social, ¿ya? Y no es una predominancia del más fuerte, sino es un proceso social. Esto es muy importante entenderlo también en la, en la actualidad, ¿ya? Cuando se habla, por ejemplo, de progreso, de desarrollo, ¿de acuerdo? No puede haber progreso de unos, ¿no? Y el atraso de otros, pues, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, en economía se comienzan a analizar esas cosas, ¿no? Por ejemplo, vemos que hay gente que sí, pues, hace mucho dinero, es rica, pero aún así no es feliz, ¿no es cierto? Porque se queja de que el entorno es, hostil, pues, ¿no? Es la inseguridad ciudadana, por ejemplo, demasiada delincuencia, ¿no? Entonces ya vamos notando que o avanzamos todos o nadie va a estar tranquilo, pues, ¿no es cierto? Ya Federico Engels advertía eso. Muy bien. También tenemos estamos viendo el primer problema, ¿no? El problema del origen del hombre, ¿no? Hemos visto el creacionismo y el evolucionismo, ¿no? Teorías harto conocidas ya por ustedes. Hay una teoría más, la del creacionismo evolucionista, ¿ya? El francés Pierre Teilhard de Chardin tiene una peculiaridad, ¿ya? Él es antropólogo, pero al mismo tiempo sacerdote, ¿ya? Entonces pasa que como antropólogo, él no puede negar las pruebas que hay, ¿no? Respecto a la evolución, ¿no? Las pruebas que prueban que hay una cadena evolutiva, ¿de acuerdo? Él no puede negar eso. Ahí están, ahí están. Como te digo, restos fósiles, restos óseos, ¿no es cierto? ¿Ya? Los restos, por ejemplo, óseos son de cráneo, partes del cuerpo, ¿no? No son los de un chimpancé, los de un gorila, no, es otra línea evolutiva, es otra línea evolutiva, ¿ya? Otra cadena evolutiva, no es la, repito, no es la del chimpancé, del gorila, no prevenimos de allí nosotros, no es, ellos son nuestros primos, ¿no? Tenemos otra cadena evolutiva, ¿no? Que incluso denota la existencia de una mayor capacidad cerebral, incluso el cráneo más grande, ¿no? ¿Ya? Y además restos fósiles también, ¿ya? Además, también se ha encontrado restos que prueban que, por ejemplo, se construyen algunas herramientas, ¿no? Por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí está la evolución. Sí, por ahí faltan algunos eslabones, pero de que había evolución, eso no se puede negar, ¿ya? Este es un hecho científico ya demostrado. Pese a que la iglesia se cierre, bueno, y no quiere aceptarlo, ¿no? Bueno, pero por otro lado, además de antropólogo, Chardin es también sacerdote, ¿no? Entonces él va a tratar de conciliar ambas posturas, ¿no? Y propone el creacionismo evolucionista, que lo que plantea o propone es que el hombre es producto de la evolución, de acuerdo, pero esa evolución es dirigida por Dios, ¿no? Impulsada por Dios. Eso es lo que dice Teilhard de Chardin, ¿no? Ahora, esto no es cuestión solamente de afirmarlo, pues bueno, a mí me parece, yo creo, ¿no? Es mi opinión. Él va a tratar de argumentar esto, ¿no? ¿Ya? Dice que Dios creó al mundo en un primer momento, ¿no? Era puramente materia sin vida, ¿no? A eso le va a llamar geósfera, ¿ya? Geósfera, ¿de acuerdo? Luego se llega a una nueva etapa, ¿no? La biosfera, biovida, ¿no es cierto? Cuando surge la vida, ¿ya? La evolución no se detiene, sin embargo, allí, dice, ¿no? Después de la biosfera
ya tenemos que va a aparecer el hombre que tiene conciencia. A ese periodo se le va a llamar de noósfera, ¿ya? Que es la preparación para un estado aún superior al cual vamos a llegar, que es el puramente espiritual o critosfera, dice Charda, ¿ya? Bueno, al final hay quienes sostienen que termina siendo igual una postura eh, creacionista igual, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque igual sostiene que, bueno, Dios perdón, el hombre es producto de la voluntad de Dios, simplemente, ¿no? Sino que no fue pues en un día, eh, sino a través de la evolución, pero igual, es la mano de Dios la que se impone. Entonces termina siendo también una postura creacionista igual, ¿de acuerdo? Ya, listo. El segundo problema es el problema de la esencia del hombre, ¿ya? Aquí se va a indagar acerca de la naturaleza, ¿ya? O el ser del hombre, ¿ya? ¿Qué es el hombre? ¿De acuerdo? Esa es la pregunta, ¿ya? Acá está. O esencia también, acá está. Esencia, o sea, rasgo invariable y común que poseen un conjunto de entes, ¿ya? Por ejemplo, si quisiéramos hablar de la esencia del gato, diríamos que es, ¿no?, felino, nocturno, caza ratones, ¿ya? ¿De acuerdo? Maulla, ya son sus peculiaridades, ¿ya? Ya con esos datos tú llegas a que es el gato, no puede ser otro. Pues ¿quién más maulla? El perro no es, ¿no es cierto? Caza ratones, ¿quién es? El caballo tampoco, ¿no? ¿Ves? Esa es una esencia, ¿ya? Bueno, igual se va a tratar de indagar acerca de la esencia, ser o naturaleza del hombre, ¿ya? Aristóteles nos proporciona la definición clásica. Aristóteles dice que el hombre es un animal racional y político. Eso es lo primero que destaca, ¿ya? Racional y político, que tiene conciencia del bien y del mal, ¿ya? Y que tiene lenguaje. Así define Aristóteles al hombre, ¿ya? De lo antedicho vamos a destacar, ya que es un animal, ¿no?, racional y además político, ¿ya? Ahí está en negritas, ¿ya? La esencia del hombre es racional, es la razón, ¿ya? Eso lo hace diferente a los demás, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero además es un animal político, porque el hombre solamente puede desarrollar, ¿ya?, esa razón, ese raciocinio, ¿ya? Si vive en una sociedad organizada, ¿ya? Y eso implica política, ¿ya? Por eso pensaba Aristóteles que el hombre griego era racional, porque vivía en la polis griega, que es una polis organizada políticamente, que le permite justamente ese desarrollo racional, ¿ya? En los pueblos bárbaros, ¿ya?, donde no había una organización política elevada como la griega, entonces los hombres no tenían las condiciones para desarrollarse de manera racional, sino se desarrollaban de manera bárbara, salvaje nomás, ¿ya? Eso es lo que dice Aristóteles, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice acá, ¿no? Desde el colegio nos enseñan a diferenciarnos de los animales porque pensamos o razonamos, ¿no? Este es un pensamiento, dice, un argumento presentado por Aristóteles, ¿no es cierto? Muy bien. Luego vamos a ver ya algunas posturas posteriores. Ya tenemos el naturalismo. ¿Ya? Respecto a la esencia o naturaleza o esencia del hombre, el naturalismo considera que el factor esencial del hombre se encuentra en las condiciones biológicas que lo distinguen de otras especies, tales como la cantidad de neuronas, ¿ya?, las características de nuestro cerebro, o la forma de nuestras manos, ¿no? El pulgar en oposición a los demás dedos que nos permiten hacer pinza, por ejemplo, ¿no? Que nos ha permitido crear herramientas, ¿ya? Como representantes del naturalismo, mira, naturalismo, ¿ya? O sea, para el naturalismo, en concreto, entonces, el hombre es un animal más, solo que es un animal más evolucionado, ¿ya? ¿De acuerdo? Pero no escapa el reino animal, ese es el naturalismo, ¿ya? Por eso Nietzsche, por ejemplo, va a considerar, ¿no?, que el ser humano debe dar rienda suelta, ¿ya?, a sus instintos, ¿ya? Él critica el que nos hayan impuesto, por ejemplo, una racionalidad que limite nuestros instintos, ¿de acuerdo? O sea, él cuestiona esto de la racionalidad, ¿no? Entendía la racionalidad como limitarnos, ¿no? No permitir que el hombre sea libre y exprese su naturaleza. ¿Cuál es su naturaleza del hombre, según Nietzsche? El hombre tiene, por ejemplo, según Nietzsche, ¿ya?, este, una voluntad de poder, ¿no? El más fuerte se impone sobre el más débil, por ejemplo. Eso es para él absolutamente natural y eso no se debe limitar, ¿ya?
El limitar eso ha generado que haya hombres de menos calidad, pues, ¿no? ¿Ya? Eso piensa Nietzsche, ¿de acuerdo? Igual nos han impuesto una moral del esclavo, dice, ¿no? Una moral de sometimiento, de, de humillación, o hay que ser humildes, etcétera, ¿no? Todo eso va a criticar Nietzsche, ¿no? Él va a proponer, por ejemplo, que debemos adoptar la moral de los amos, no de los esclavos, ¿no? Un espíritu dionisiaco y no uno apolineo, ¿no? Entonces él reivindica eso, que hay que darle una suelta a la naturaleza humana, ¿ya? A los instintos, a la voluntad de poder y no limitarnos, pues, por la razón, ¿ya? Ese es el naturalismo, entendido por Nietzsche. Spencer, como ya te había adelantado, ¿ya? Plantea que la teoría de la evolución, ¿no? En la que sobreviven o se imponen los más aptos, ¿ya? Eso también debe llevarse a la sociedad. La sociedad debe ser lo mismo, dice Spencer, ¿ya? Donde deben quedarse y dominar los más aptos, ¿ya? Los más aptos, ¿de acuerdo? A ver qué dice acá. Es así que solo los individuos más aptos de cada sociedad son los que merecen quedarse y dominar a quién, a los menos aptos, ¿no? ¿Ya? Él entiende que también eso es algo natural, ¿de acuerdo? Ujú. Muy bien. Y por ahí, si seguimos esa línea de razonamiento, bueno, vamos a llegar a que hay quienes creen, pues entonces que hay razas superiores, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Muy bien. A Spencer, por eso se le considera uno de los fundadores del darwinismo social, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, Darwin nunca habló de esto, ¿eh? Darwin habló de la naturaleza, ¿no? De repente, incluso si le preguntabas, él te diría que no, que en la sociedad rigen otras normas, ¿no? Pero bueno, ¿ya? Es lo que algunos naturalistas adoptaron o entendieron. Muy bien. El espiritualismo, ¿ya? Considera que la esencia del hombre es su alma inmortal, ¿ya? Por eso se le llama esta postura, pues, espiritualista, pues, ¿no? ¿Ya? Este alma es pura, perfecta, y alcanza a contemplar lo divino, dice el espiritualismo, ¿ya? A ver, entonces, mientras que para el naturalismo lo que define al hombre, ¿ya? Son sus características biológicas, materiales, concretas, ¿no? Un cerebro más desarrollado, mayor cantidad de neuronas, etcétera, etcétera, etcétera. El espiritualismo dice, no, lo que define al hombre no es algo material o biológico, ¿ya? Lo que define al hombre es algo esencialmente espiritual, ¿no? Ya su capacidad de razonamiento, sus sentimientos, eso no es material, eso es espiritual, su conciencia del bien y del mal, ¿ya? Es nada de eso es material, eso es espiritual, ¿ya? Y más bien consideran que el hombre es capaz de escapar a los instintos. Mira, al contrario a lo que decía Nietzsche, que era naturalista, ¿no? Para el espiritualismo es lo contrario, ¿no? El hombre es el único ser libre, ¿ya? Porque es capaz de anteponerse a sus instintos, ¿no? Los animales no pueden hacer eso, los animales están dominados por sus instintos, ¿no? Y actúan según sus instintos, no pueden escapar de eso. En cambio, para el espiritualismo, el hombre sí puede hacerlo, ¿ya? Muy bien. Veamos a los dos de sus representantes, ¿ya? Platón, que proponía que básicamente el hombre no es este cuerpo, y este cuerpo es una envoltura, una cáscara nomás, ¿ya? Una apariencia, ¿ya? Eso no es nuestro ser. Nuestro ser, o si tú quieres, nuestra forma de ser, en realidad es nuestra alma, ¿ya? Ese somos nosotros, el alma que está atrapada en este cuerpo temporal, ¿ah? Porque no te olvides que para Platón, ¿ya? El, el- el cuerpo es mortal, en cambio el alma es inmortal, ¿ya? Entonces este cuerpo va a envejecer y morir en cualquier momento, ¿ya? Y tu alma va a transmigrar y va a habitar otro cuerpo. Entonces tu alma es inmortal, ¿ya? Ese eres tú. El cuerpo no, el cuerpo es una envoltura transitoria nomás, ¿ya? Además, el alma, que es una idea, te permite justamente captar las ideas y formas eternas y perfectas, ¿ya? Muy bien. Ujú. Luego tenemos a Max Scheler, que es el otro representante del espiritualismo, ¿no? Él es un filósofo cristiano alemán, ¿ya? Que plantea lo siguiente, dice, pese a las condiciones biológicas que posee el cuerpo, ¿ya? El hombre posee un alma que es libre y debido a ello no está totalmente sujeto a los deseos del cuerpo, es decir, a los instintos, pues, ¿no es cierto? El alma se presenta entonces como superior frente al cuerpo y es capaz de captar valores supremos, ¿no? Y por eso el hombre puede, ¿ya? Superar sus instintos y puede elegir libremente, cosa que un animal no puede hacer, es lo que dice Max Scheler,
¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces hasta ahora ahí tenemos dos posturas, ¿no? El naturalismo y el espiritualismo, ¿no? Para el naturalismo somos animales más evolucionados, ¿no es cierto? Lo que nos define son los rasgos biológicos, y para el espiritualismo, ¿no? La esencia del hombre es nuestra alma inmortal, ¿no? Que según Scheller, o a decir de Scheller, nos permite superar, ¿no? Nuestros instintos, ¿ya? Descartes va a tener una postura dualista. ¿Por qué se le llama dualista? Porque él considera que el hombre tiene dos esencias, ¿no? O sustancias, ¿ya? Esencias o sustancias. Ya el hombre está constituido por dos sustancias o esencias, que son res cogitans, que es ya la esencia pensante o alma, ¿ya? Y res extensa, que es la sustancia con extensión o corpórea el cuerpo, pues, ¿ya? Entonces el hombre es alma y cuerpo, básicamente, lo que dice René Descartes, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso es lo que él plantea en esencia. Acá está. El alma es manifestación de la res cogitans, que es la sustancia pensante o espíritu, mientras que el cuerpo es la res extensa, sustancia con extensión o materia, ¿ya? Recordemos, a ver. Para Descartes existen tres sustancias, ¿no? Res infinita, que es Dios, la res cogitans, que es la esencia o sustancia pensante, ¿ya? Y la res extensa, que es el cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces el hombre posee dos, ¿no? Res extensa posee cuerpo y res cogitans posee pensamiento, ¿ya? Es así como razona Descartes. Ahora, incluso Descartes se anima a decir que debe haber un punto donde se unen el cuerpo y el alma, ¿no? Digamos, ¿ya? Ese punto donde se unen el cuerpo y el alma le va a llamar, o bueno, él lo va a ubicar, mejor dicho, en la glándula pineal, ¿no? La glándula pineal, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos a Blaise Pascal, ¿no? ¿De acuerdo? Otro filósofo francés, igual que Descartes, ¿ya? Él es el que plantea, o a él se le atribuye la frase que el hombre es una caña pensante. ¿Qué quiere decir con que el hombre es una caña pensante? Mira, es similar a lo que decía Descartes, solo que él destaca la fragilidad física del hombre, por eso usa caña, es una caña así, tan frágil, ¿no? Pero lo que lo hace diferente al ser humano no es, pues, entonces esa parte material tan débil, ¿no? O física tan débil, sino la capacidad de pensamiento, ¿ya? Eso es lo que quiere decir Blas Pascal con que el hombre es una caña pensante. Si tú te pones a analizar, el hombre es débil frente a los demás animales, ¿no? ¿De acuerdo? Por eso es una caña, dices, débil, pues, ¿ya? Frágil, ¿ya? Pero lo que nos hace fuertes, lo que nos ha puesto por encima, si tú quieres, de la cadena alimenticia, la capacidad de pensamiento, ¿no? Que tiene el ser humano, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Ya? Sí, porque observa el ser humano. Algunos dicen incluso que parece como un aborto de la naturaleza, parece que no estuviera terminado todavía el hombre, ¿no? Porque mira, no tiene un pelaje que lo proteja, no tiene pues un cuero, ¿no? Que lo proteja de ataques, por ejemplo, no tiene colmillos, no tiene garras, no somos particularmente veloces, somos bastante lentos, ¿no? Entonces, parece un aborto de la naturaleza, ¿no? ¿No? De acuerdo, es bastante débil, dicen algunos, ¿no? Pero lo que lo fortalece es su capacidad de pensamiento, ¿ya? Muy bien, ese es el dualismo entonces. Pero además también, mm, además de alma y cuerpo, Pascal hace o propone otro dualismo más, el de la razón y los sentimientos, ¿ya? Y él afirma que el corazón tiene las razones o tiene razones que la razón jamás podrá entender, ¿ya? Ese es otro dualismo que él propone. La razón que está en el cerebro y los sentimientos que él pensaba estaban en el corazón, ¿ya? Hoy sabemos que no, pues que los sentimientos también están en el cerebro, eso lo entendemos ahora, ¿no? Muy bien. Sin embargo, la pregunta hasta ahora subyace, ¿no? ¿El hombre es realmente un ser racional, como dicen? ¿O más bien somos seres emocionales, ¿ya? Con momentos de racionalidad nomás, ¿ya? Es una pregunta que todavía hasta el momento subyace, por ejemplo, ¿ah? Muy bien. Luego vamos a ver el historicismo, ¿ya? Es otra teoría, ¿ya? Esta concibe al hombre sin alguna esencia. O sea, el hombre no tiene una esencia terminada o acabada, porque el hombre es producto de su historia. Es decir, ya el hombre todavía no ha terminado de construir su esencia, está en ese proceso todavía, ¿ya? Porque el hombre es producto del desarrollo histórico, ¿ya? Entonces cambia la historia, el hombre cambia. ¿Qué cambia en el hombre? Su modo de pensar, su modo de sentir, su modo de vivir, cambia, su forma de organizarse políticamente cambia, ¿no? Entonces el hombre no es un ser acabado, por lo tanto no podemos hablar de una esencia,
¿ya? Wilhelm Dilthey lo define así. Wilhelm Dilthey, el filósofo alemán, lo define así. Dice, el hombre no es, va siendo. ¿Ya? Acuérdate que esto de es tiene que ver con el verbo ser o estar, tiene que ver con el ser, ser, ¿ya? El hombre no es, o sea, cuando dice que el hombre no es, o sea, no tiene una esencia terminada, ¿no? Va siendo, o sea, que el hombre está cambiando permanentemente, ¿ya? A lo largo de la historia, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice Wilhelm Dilthey, ¿ya? Y es verdad, por ejemplo, a ver, compara al hombre actual con el hombre de la época del esclavismo y somos muy, muy diferentes en cuanto a cómo pensamos, sentimos, cómo vivimos, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Mira, por ejemplo, tú debes haber escuchado estas historias de que las mamás espartanas, por ejemplo, cuando veían que el hijo nacía con algún defecto físico, lo tiraban al barranco, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En la actualidad no se hace eso, sería considerado inhumano incluso, ¿no es cierto? ¿Ya? Para que veas cómo cambia nuestro modo de pensar, sentir y actuar, ¿no? Entonces no tenemos una esencia terminada, dice Wilhelm Dilthey, ¿ya? José Ortega y Gasset va en esa misma línea. Eh, Él dice, yo soy yo y mis circunstancias, dice, ¿no? Y si no la salvo a ella, o sea, mis circunstancias, no me salvo a mí mismo, ¿no? ¿Ya? Entonces él alude a que como somos seres de nuestra historia, pues, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que pensamos, sentimos, ¿ya? Básicamente según el contexto histórico en el cual vivimos, pues, ¿ya? Entonces un hombre de la época del esclavismo, como te decía, un hombre de la época de la feudalidad y un hombre actual son diferentes, pues, ¿ya? Porque el contexto determina que también piensen de manera diferente, ¿ya? Por ejemplo, Aristóteles, ¿ya? Decía que los griegos nacen para gobernar, ¿ya? Y los bárbaros nacen para ser gobernados, pues, ¿ya? Eso debido a la teoría que te planteé hace un rato, ¿no? Que para él la racionalidad depende de una organización política, ¿no? Entonces los griegos mejor organizados políticamente, ¿ya? ¿Ya? De las ciudades griegas mejor organizadas políticamente surgían hombres más racionales llamados a dirigir. En cambio, de las sociedades bárbaras menos organizadas políticamente, surgían hombres bárbaros, ignorantes, y bueno, ¿y qué les quedaba a ellos? Obedecer, pues, ¿no? Entonces, por eso decía, los griegos nacen para gobernar, porque nacen en la polis griega, bien organizada políticamente, y los bárbaros nacen para ser gobernados, ¿ya? Pero así también está justificando el esclavismo, por ejemplo, ¿no? Además, en esa misma línea, Aristóteles decía que lo mismo, el padre nace para mandar y el hijo para obedecer. Y mira, yo sé qué me decía, que el hombre nace para mandar y la mujer para obedecer. ¿De acuerdo? Entonces algunos dirán, ay, pero qué machista, ¿cómo es posible? Con lo genio que era Aristóteles, pero también, ¿ya? Él no puede escapar, ¿no? Del modo de pensamiento, ¿no? De la época en la cual él vivió. Eso se refiere con yo soy yo y mis circunstancias, ¿ya? ¿De acuerdo? Yo pienso según también la influencia de mi contexto histórico y social en el cual vivo, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, en todo caso, en defensa de Aristóteles podríamos decir que, bueno, también era una época en la que a la mujer se le prohibía el acceso a la educación, a la mujer se le prohibía participar en política, ¿no? Entonces, claro, vivía en la ignorancia, pero no es un tema de su naturaleza, pues, ¿no? No es que la mujer es ignorante por naturaleza, sino que al negársele, ¿no? El derecho a la educación, la participación política, entonces, ya, claro, estaba bastante más limitada, ¿no? En cuanto a conocimientos en ese entonces, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, el historicismo, ¿ya? A ver, de repente puedes anotar, ¿ya? Que concibe al hombre no con una esencia terminada, sino que el hombre es producto de su historia, de su desarrollo histórico, ¿no? Por eso Wilhelm Dilthey dice, el hombre no es, sino que va siendo, ¿ya? Y Ortega se dice, yo soy yo y mis circunstancias. ¿Ya? Cuando habla de sus circunstancias se refiere a su contexto histórico y social, obviamente, ¿ya? Luego tenemos el simbolismo, ¿ya? El simbolismo propone que el hombre, más que un animal racional, es un animal simbólico, ¿ya? Porque el hombre se representa el mundo, dice Ernest Cassirer, el hombre se representa el mundo, ¿ya? A través de símbolos, pues, ¿ya? ¿De acuerdo? ¿Qué símbolos? Por ejemplo, el lenguaje es un sistema de signos y símbolos, ¿ya? Otro es eh,
las ciencias, ¿no? Como las matemáticas, por ejemplo, o la lógica, por ejemplo, otro sistema de símbolos, ¿ya? El arte también es una forma de representarse la realidad de manera simbólica, lo mismo que la religión, ¿ya? Y eso, dice Cassirer, es lo que caracteriza al hombre, ¿ya? Que es un animal simbólico, un animal que para representarse al mundo va a crear símbolos, ¿ya? Esa es una peculiaridad, una particularidad del hombre. Ningún animal crea sistema de símbolos, pues ningún animal tiene lenguaje, por ejemplo, ¿no? Formas de comunicación muy rudimentales y básicas, sí, pero lenguaje no. Menos ciencia, arte o religión, ¿no? Eso solamente lo hace al hombre. Y es lo que justamente define o caracteriza al hombre según Ernest Cassirer. ¿Ya? Listo. El existencialismo, ¿ya? Ellos consideran que el hombre no posee una esencia, sino solamente existencia, ¿ya? Lo que sostienen ellos es que el hombre cuando nace no tiene una esencia definida. El hombre cuando nace solamente posee existencia, nada más. Existe, sí, pero no tiene esencia, ¿ya? A ver, para entender mejor esto, de repente este ejemplo te puede ayudar. Los animalitos, los animales, ya, sí nacen con una esencia, ¿ya? Por ejemplo, el gato nace con la esencia de gato. O sea, el gato ya por ejemplo, o sea, no tiene que aprender. El gato está en su ADN, ¿ya? Su esencia. Hace un rato hablábamos, ¿te acuerdas la esencia del gato? Ya, a ver. Maulla, ¿no? Es nocturno, caza ratones, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, esa esencia ya la trae en su ADN, ya no tiene que aprender nada. De tal manera que este gato puede ser, eh, puede vivir sin ver en su vida otro gato, ¿ya? Nunca ha visto otro gato en su vida, solamente ha vivido con humanos, y sin embargo tiene la esencia del gato, se va a comportar como gato, va a maullar, va a cazar ratones, va a ser nocturno, o sea, ¿ves? ¿Por qué? Porque su esencia está ya en su ADN, ya. ¿Ya? Igual con otros animales pasa de manera similar. En cambio, en el caso del hombre no, ¿ya? El hombre no nace con una esencia, el hombre no tiene esencia, ¿de acuerdo? ¿Ya? El hombre va a ir formando su esencia, ¿ya? Porque si no, a ver, dígame usted, ¿cuál sería la esencia del hombre, a ver, con la que nacemos, que esté en nuestro ADN? No hay, ¿ya? El hombre es tan diverso, ¿ya? Entonces no nacemos con una esencia, a diferencia de los animales. El hombre va construyendo y va decidiendo y va construyendo él mismo su propia esencia, ¿de acuerdo? Que para que para los existencialistas es además individual, ¿ya? Individual, ¿ya? Porque tampoco hay una esencia de toda la humanidad, no, no es así. Somos tan diferentes, tan diversos, ¿ya? En estos momentos, por ejemplo, tú estás definiendo cuál va a ser tu esencia, porque la profesión que tú elijas, ¿ya? Va a influir bastante en tu modo de pensar y sentir, ¿ah? De acuerdo en tu forma de ver el mundo, ¿no? Yo como, por ejemplo, psicólogo, tengo una forma de ver el mundo, soy consciente de eso, ¿no? Es diferente a como, por ejemplo, un ingeniero ve el mundo o un biólogo, seguramente, ¿no es cierto? ¿Ya? Listo. Bueno, entonces, dice el existencialismo que cuando nacemos solamente somos existencia, no poseemos esencia. Si acaso vamos a tener alguna esencia, luego va a ser una que nosotros mismos vamos a decidir, ¿ya? Decidir, ¿de acuerdo? ¿Ya? Martin Heidegger justamente llama por eso a retomar el tema ontológico, ¿ya? El tema del ser que se está abandonando en filosofía, decía él, ¿ya? Pero para estudiar al ser hay que estudiar al hombre, porque el hombre es el único que indaga o se pregunta acerca de su ser, ¿ya? Justamente el único que dice, ¿no? ¿Tengo ser o no tengo ser? ¿Qué es mi ser? ¿Cuál es mi esencia, naturaleza? Es el hombre. Nadie más se pregunta eso, ¿ya? También el hombre es el único ser que tiene conciencia de su existencia y que también de que esta existencia es finita, ¿ya? Es decir, ningún animal sabe que existe, ningún animal sabe que va a morir. El ser humano sí, el ser humano sabe de su existencia, además sabe que esta existencia es finita, sabe que va a morir, ¿ya? Como siempre digo, el pollo no sabe que va a ser broster, no sabe que va a morir. Tu perro no sabe que le quedan, no sé, 5 años de vida, no lo sabe. En cambio, el humano sí sabe, por ejemplo, cuánto tiempo de vida le queda, ¿no? La existencia auténtica es, por ejemplo, eso, ¿ya? Porque Heidegger habla de existencia auténtica e inauténtica, ¿te acuerdas? La existencia auténtica es ser consciente de que nuestra vida es finita, ¿ya? Y vivir entonces de la mejor manera, sabiendo que esta existencia es finita, que se va a acabar en cualquier momento, ¿no? Entonces se trata de ser, no de tener cosas, ¿de acuerdo? Pero nos imponen una existencia inauténtica, ¿no? Donde, por ejemplo, nos convencen de que hay que tener, consumir, comprar, ¿no?
cuando de lo que se trata es de ser, vivir más bien, ¿ya? Entonces Heidegger habla por eso de existencia auténtica e inauténtica. La inauténtica es una existencia falsa, basada en la opinión de los demás, alienada, ¿de acuerdo? Finalmente Heidegger concluye, ¿no? El hombre es un ser para la muerte, ¿ya? No tenemos certeza de nada, de lo único que estamos seguros es que vamos a morir, es nuestra única certeza. De ahí, qué está bien, qué está mal, cuál es nuestra esencia, es algo de lo cual de repente no estamos seguros. Sartre puntualiza algunas cosas. Dice, por ejemplo, que la existencia antecede la esencia, ¿no? Que es lo que te decía hace un rato, pues, ¿no? O sea, primero somos solamente existencia y después vamos formando nuestra esencia, ¿de acuerdo? ¿Ya? También Sartre dice que el hombre está condenado a ser libre. Se refiere a que el hombre está constantemente tomando la responsabilidad de decidir entre opciones, ¿ya? Un animalito simplemente se deja guiar por sus instintos. El hombre, al no tener instintos o al ser superior a ellos, tiene que tomar decisiones, ¿ya? Y eso lo angustia, ¿ya? Más todavía si no existe Dios, ¿ya? Porque si existiera un Dios, Dios te dice, ya, este es el camino, tú simplemente síguelo, nada más, ¿no? Pero si no hay Dios, y Sartre es ateo, ¿no? Si no hay Dios, entonces no hay un camino, no hay nada, ¿no? Como dicen, ¿no? Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Entonces el hombre tiene que estar tomando constantemente, ¿ya? La responsabilidad de decidir, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso lo angustia porque puede equivocarse, ¿no? Imagínate, ¿no? Haber dedicado toda tu vida a algo que al final es en vano, inservible, ¿no? Eso le genera al hombre angustia, ¿no? Le da una vida vacía, vacua, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces por eso hay que pensar bien y tomar responsabilidad de nuestros actos. Listo. Ese es el existencialismo, ¿ya? Bueno, acá tenemos algunas posturas más. A ver, eh, el marxismo, ¿ya? Lo que plantea o propone es que el hombre es producto de las relaciones sociales de producción que entabla, ¿ya? A lo largo de la historia, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, coincide con el historicismo, ¿no? En que el hombre del esclavismo, por ejemplo, o el hombre de la comunidad primitiva antes de la aparición de las clases sociales, por ejemplo, piensan diferentes, ¿no? El hombre de la feudalidad piensa, siente, vive diferente, el hombre del capitalismo también, ¿no? Pero además, en cada etapa, según el lugar que ocupas en el proceso de producción, también pensabas diferente a tu antagonista. Por ejemplo, en el esclavismo, el amo y el esclavo pensaban igual, no. El esclavo quería cambiarlo todo, el amo quería mantener las cosas como estaban, ¿no? En la época feudal, lo mismo, ¿no? El señor feudal, no, Dios ha querido que esto sea así, no me cambies nada, ¿no? El siervo lo quería cambiar todo. Finalmente las cosas cambian y la humanidad va evolucionando. En la actualidad asistimos a la lucha entre burgueses y proletarios, ¿no? Los burgueses igual no quieren cambiar nada, la gran burguesía, ¿no? Que acumula mucha riqueza en pocas manos, y el proletariado, la clase trabajadora, quiere cambiarlo. Todo, una vez más, ¿no? Entonces, a eso le llama lucha de clases Carlos Marx, ¿no? Entonces son esas relaciones sociales de producción, ¿ya? Que es el trabajo, básicamente, pero también la lucha de clases, así como la investigación científica, los que determinan, ¿ya? El ser del hombre, ¿no? Por eso Marx concluye, el ser social determina la conciencia social. O sea, tu pensamiento, tu modo de pensamiento, ¿ya? Corresponde al lugar, primero, al contexto histórico, y segundo, a la clase a la cual perteneces, ¿no? O eres de la gran burguesía, o sea, eres dueño de los medios de producción, o eres de la clase trabajadora, vendes tu fuerza de trabajo. Y según eso piensas diferente, ¿no? Un ejercicio fácil, a ver, tú aquí en el Perú, por ejemplo, analiza qué dice la CONFIEP. ¿Estás de acuerdo? Ya, tu pensamiento es el de la gran burguesía. ¿Estás en desacuerdo? Tu pensamiento es del proletariado, del pueblo. Pues, notar con se nota con cierta facilidad eso si tienes entrenamiento político, ¿ya? Bueno, eso es lo que dice el marxismo entonces, ¿ya? Es el modo de producción el que determina, ¿ya? Nuestra esencia, nuestro ser. O dicho de otra manera, es el ser social, nuestra práctica, ¿ya? Cotidiana, que es básicamente el trabajo, los estudios, la lucha de clases, ¿no? ¿Ya? Consciente o no de ellas, ¿ya? Lo que determina, ese ser social determina nuestra conciencia social, dice, ¿ya? Más sencillo, ricos y pobres pensamos totalmente diferente, pues, ¿no? Y también Marx habla de la alienación, sí, porque vamos, ¿no? La verdad que a mí me sorprende, y más ahora que nunca, ¿no? Que hay gente de condición humilde, muy pobre, que piensa como el rico, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay gente que dice, ¿no?
Pucha, porque le fue medianamente bien, porque tú tiene una profesión, ya sale diciendo que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Eso es, la verdad que linda con lo estúpido, ¿no? O sea, o sea, que el pobre dice, tú decides, bueno, voy a ser pobre, ¿no? Lo he decidido, sí, 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 porque está de moda, ¿no? O sea, no, pues, o sea, el, el pobre es pobre pues porque no tiene, o sea, las condiciones, ¿no? Partiendo que ni siquiera tiene las aspiraciones, a ver, así en un minuto nomás así, ¿ya? Para no indagar, porque de esto podemos hablar bastante, ¿ya? ¿Ya? Hace años, cuando yo todavía era estudiante, en la década de los 90, hicimos una encuesta, ¿ya? A niños que trabajaban en la calle, ¿ya? Niños que trabajaban de lustrabotas, cargadores, ¿ya? Está bien, ¿no? Sí, había niñitos que trabajaban como estibadores, cargadores, sí, cargaban bulto para ganarse la plata, ¿no? Lustrabotas, lavacarros, etcétera. Mira su nivel de aspiraciones. ¿Tú crees que aspiraban a ser ingeniero, médico? No, aspiraban a ampliar solamente el negocio que tenían. Sus aspiraciones eran mínimas, elementales, ¿no? Porque sabían que su formación académica era limitada o lo intuían, no lo sé. Pero sus aspiraciones eran, por ejemplo, el cargador. Ah, quisiera tener una carretilla porque así cargar a pulso pesa mucho, ¿no? El lavacarro. Ah, quisiera ampliar aquel negocio, ¿no? Que haya más carros para lavar o encontrar un mejor sitio donde lavar carros. Sus aspiraciones también estaban truncas, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ahí lo dejo, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Luego tenemos el pesimismo antropológico. Ya Thomas Hobbes plantea que el hombre es el lobo del hombre, o sea que el principal enemigo o depredador del hombre es el hombre mismo. Ese es un pesimismo antropológico, ¿de acuerdo? Y el optimismo antropológico lo plantea Jean-Jacques Rousseau, que dice que el hombre en realidad nace bueno, o sea, tiene una esencia buena el hombre, sino que es la sociedad lo que lo corrompe, ¿no? Tú con lo listo que eres seguramente te preguntarás, pero la sociedad no es el conjunto de hombres, entonces ¿en qué momento, no? Cayó todo esto, ¿en qué momento, no? Ocurrió esto. Bueno, vamos a ver cómo estamos con el tiempo. Uf, apenas. Ya, la dirigida, chicos, a ver si participamos. ¿Ya? La posición creacionista es defensora de la tesis de que las especies no cambian. ¿Ya? A eso se llama fijismo. ¿Ya? A ver, fijismo. El creacionismo es fijista. ¿Por qué fijista? ¿Ya? A diferencia del evolucionismo que plantea que todas las especies han evolucionado, han ido cambiando. ¿Ya? No solamente el hombre, ¿ya? Plantas, animales también han ido cambiando. Para el creacionismo no, el hombre, la naturaleza, el mundo, tal como es ahora, así ha sido creado, no ha habido ningún cambio, ¿ya? Eso se le llama tesis fijista. Entonces, para el creacionismo, las especies, ay no, entonces la A no es, pues, he leído mal, la tesis de que las especies cambian, no. La B es la respuesta, la inmutabilidad de los seres vivos, no, disculpen, ¿ah? La B es la respuesta, la inmutabilidad de los seres vivos. O sea, los seres vivos no cambian según el creacionismo. La respuesta es la B, ¿ya? Estoy leyendo mal yo acá. ¿De acuerdo? Muy bien. Dicho de otra manera, si tú quieres hacer, los cristianos no hablan, o sea, por eso fue un golpe, porque ellos no hablan de evolución, entonces fue un golpe cuando se descubren restos de dinosaurios, por ejemplo, ¿no? Eso no se lo esperaban, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Dos, considera que la evolución tiene un propósito divino, que es aceptar las tesis de, ¿quién dice que la evolución tiene un propósito divino? Bueno, el único que trata de conciliar creacionismo y evolucionismo es Taylor Chardin, ¿no? La respuesta es la D, 2 es D, ¿ya? Entonces, a ver, 1B, ¿ah? 1B, 2D, ¿ya? La filosofía de Cassirer enfatiza el carácter que posee el hombre. Cassirer es representante del simbolismo, ¿ya? Entonces enfatiza el carácter interpretador que posee el hombre, ¿ya? El hombre para interpretar el mundo crea sistemas de signos, ¿ya? Lenguaje, ciencias, arte, religión, ¿de acuerdo? Interpretador, 3D. 4. La posición filosófica que considera los rasgos físicos y biológicos como los caracteres distintivos del hombre se denomina, a eso se le llama naturalismo, ¿no? Lo que hace diferente al hombre son los rasgos físicos y biológicos, un cerebro más grande y desarrollado, mayor cantidad de neuronas, con mayor capacidad de interconexión interneuronal, el dedo como posición, perdón, el pulgar como posición a los demás dedos. Antes de eso, el andar bípedo, ¿ya? Es lo biológico lo que define al hombre. Eso es el naturalismo, ¿ya? 4B. 5. La libertad es un rasgo que posee según la libertad del pensamiento, ¿no? ¿Ya? Es un rasgo que posee, ¿no es cierto?, el hombre según Descartes, ¿ya? Según Descartes, ¿ya? 6.
Intelectual que nos enseña que la evolución humana es un proceso social y no individual. Esa precisión, ¿ya? A raíz de que se está tratando de aplicar estas ideas evolucionistas a la sociedad, ¿ya? Esta precisión la hace Federico Engels o Friedrich Engels, si tú quieres, ¿ya? Friedrich Engels. 6C, ¿ya? 6C. 7. Cada persona va forjando lo que va a hacer, pues no hay nadie quien determine la vida. Lo anterior sería defendido por un seguidor de, a ver, cada persona va forjando lo que va a hacer, o sea, cada persona define su esencia, ¿ya? No hay nadie quien determine la vida, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, la existencia. Al nacer solamente tenemos existencia. La existencia precede a la esencia, ¿ya? Esta es la postura de Jean-Paul Sartre. Esta es la postura existencialista, ¿ya? Esta es la postura existencialista. ¿De acuerdo? 7E. 8. Los espiritualistas estarían de acuerdo que, a ver, los espiritualistas, ¿ah? Las condiciones biológicas, no, la A es naturalismo. El alma posee dependencia frente a lo instintivo. No, eso también podría ser naturalismo, pero no es espiritualismo. El espíritu se presenta como algo inferior. No, tampoco. El cuerpo y el alma tienen el mismo valor. Eso sería dualismo, ¿no? El cerebro del hombre genera conciencia. Pero mira, es la base biológica. Entonces, ¿cuál? A ver, a ver, a ver. Sí, pues la B, ¿no? El alma posee independencia frente a lo instintivo, ¿no? El alma es independiente, o sea, va más allá de los instintos. A eso se refiere la B, ¿no es cierto? El alma va más allá, ¿ya? De lo instintivo, ¿ya? A diferencia de los animales que son dominados por sus instintos, en el caso del hombre, el alma es superior y va más allá de los instintos, puede controlar los instintos. A eso se refiere la afirmación B, ¿ya? La B, entonces. 9. La tesis de la caña pensante pertenece a, bueno, ese es un dato, ¿no? Blas Pascal, ¿no? Blas Pascal habla de la caña pensante, ¿no? De que el hombre es frágil como una caña, pero tiene la capacidad de pensar. 10. La tesis filosófica que plantea que la esencia del hombre está en el conjunto de las relaciones sociales que genera producción de bienes, o sea, trabajo, ¿no? Eso se le denomina, eso es lo que hemos visto ahora, ¿no? En la última diapositiva, ese es el marxismo, ¿no es cierto? Y ese es marxismo. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? Ya. ¿Ninguna? Ay, estoy resfriadito, resfriadito. ¿Ninguna pregunta, chicos? ¿Todo está claro? A ver, revisen sus notas. Ya, ¿ninguna pregunta? Bueno, entonces hasta ahí vamos a avanzar, pues. ¿Pero se entendió, no? Bueno, también algunos han entrado tarde, la verdad, ¿ah? Ujú. Primera vez que acabamos antes de tiempo, ¿no, chicos? No había ocurrido eso. Ya. Bueno, si no hay preguntas, a ver. Ujú.
Ya muchachos, hasta ahí vamos a avanzar entonces para el día de hoy. Pues si no hay preguntas, no hay participaciones, hasta ahí avanzamos para el día de hoy. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Bueno, ya, hasta ahí avanzamos entonces. A ver, están revisando sus notas. Ya, igual yo voy a estar acá todavía unos minutos, ¿ah? Cualquier cosa me dice, me plantean, me preguntan, ¿ya?